Bueno, entonces continuando con esta serie de videos acerca del uso de la librería OpenCV para el procesamiento de imágenes en lenguaje de programación Python. Aquí el siguiente va a ser un algoritmo, el cual se conoce entonces como el detector de esquinas de Harris. Las esquinas dentro de una imagen son regiones de una imagen con una gran variabilidad en intensidad en todas las direcciones. En 1988, en un artículo llamado A Command Corner and Edge Detector, escrito por Chris Harris y Mike Stephenson, presentaron entonces un algoritmo con el cual pretendían entonces encontrar o detectar de alguna manera las esquinas de los objetos que se presentaran en una imagen. Entonces estos autores tomaron una idea relativamente simple y la llevaron a una forma matemática. Básicamente encuentra la diferencia en la intensidad de un desplazamiento, tal como se ve aquí, U, V, en todas las direcciones, y puede ser entonces expresado por medio de una cierta ecuación. Esta ecuación se localiza en un momento, en este caso puede observar aquí dentro de los tutoriales que ofrece el OpenCV, que también dejo aquí el enlace a la página en la descripción del video. Se va a observar entonces que esto es intentar maximizar entonces esta función, que es la suma de una función de la ventana, un movimiento en la intensidad, menos la intensidad o la intensidad desplazada en estas direcciones, entre la intensidad, todo eso al cuadrado. Y entonces, bueno, como mencionaba, lo que se intenta es maximizar esta función E en función de U, V para la detección entonces de las esquinas. Tal como menciona aquí, esto va a significar que se tiene que maximizar este segundo término de aquí aplicando unas ciertas operaciones matemáticas. Y pues la idea entonces es localizar algo como lo que se muestra aquí de esta función entonces de la imagen en U, V mediante entonces estas matrices. Lo que se va a tener entonces es la suma de todas o más bien de esta función de ventana multiplicada entonces por esta matriz, donde estas ix ix, y o y son entonces las derivadas en las direcciones x, y o x y y respectivamente de la imagen, y tal como menciona aquí, pueden ser encontradas fácilmente utilizando entonces la función de Sobel, ¿no? Tal como ya se había mencionado en otro de los videos acerca de este filtrado de tipo Sobel, ¿no? Posteriormente entonces aquí va a aparecer la parte principal de esto, en la cual se va a crear una especie de puntuación, básicamente una ecuación, la cual determinará si una ventana puede contener una esquina o no. O sea, estamos trabajando, tal como decía aquí arriba, entonces con una ventana o con una especie entonces de máscara, ¿no? Como se había estado trabajando también con los filtros. Esto nos lleva entonces al determinante de esta matriz menos k veces o una constante, la traza de m, que aquí se puede observar entonces cuáles serían entonces esos valores para m, donde lambda 1 y lambda 2 son los eigenvalores de la matriz m, o sea, de esto que se observa aquí. Y finalmente entonces de esta ecuación o de este valor se puede entonces representar qué es lo que está sucediendo dentro de una imagen. Si se va a localizar entonces una región plana, o una que podríamos llamar como región plana. Si la región entonces, cuando sucede esto de aquí, si la región entonces es un borde, cuando lambda 1 es mucho mayor que lambda 2, o inverso, alguno de los dos valores es mucho mayor que el otro, o en el caso de que R sea muy grande, lo cual sucede cuando lambda 1 y lambda 2 son muy grandes y son aproximados el uno del otro, la región entonces sí va a ser una esquina.
Aquí se entonces, ya como mencionaba, dejo el enlace a esta página web para que se analice con más detalle de cómo es que se está entonces encontrando esto y todas las operaciones matemáticas que se encuentran, además de dejar el enlace al artículo original, ¿no? Para si es indispensable entonces también leerlo y ver todas las operaciones matemáticas que propusieron Chris Harris y Mike Stephens. Pero bueno, realmente entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se va a mandar a llamar una imagen como tal. Se va a modificar entonces esta imagen a escala de grises, es donde se va a estar trabajando. Y pues en este caso tenemos una imagen de este tipo, ¿no? Posteriormente se hace una modificación de la imagen UINT o de enteras sin signo de 8 bits a una de tipo flotante, pues el algoritmo, tal como se observaba en todas las ecuaciones que mostré, así lo va a requerir, ¿no? Entonces, mediante la librería NumPy o el módulo NumPy, vamos a convertir a un valor flotante de 32 bits esta imagen para entonces modificarlo, ¿no? Finalmente vamos a aplicar la detección de esquinas de Harris, lo cual se puede aplicar mediante la función Corner Harris que se encuentra dentro de OpenCV, la cual va a requerir entonces la imagen en escala de grises, pero modificada entonces como flotante de 32 bits. Posteriormente el tamaño del vecindario que se considerará para la detección, o sea, esa ventana que yo estaba mencionando cuando mostré la parte de las ecuaciones. Un parámetro de apertura del filtro derivativo de Sobel, de aquí. Entonces, ya como había mencionado, para encontrar las derivadas que van incluidas en esa matriz, para obtener entonces la matriz M, pues se va a utilizar el filtro derivativo de Sobel para encontrar entonces los cambios o las derivadas en el eje X y en el eje Y para la imagen, ¿no? Y finalmente entonces un parámetro libre del detector Harris, el cual es esa K o esa constante en la ecuación. R es el determinante de M menos K veces la traza de M todo al cuadrado, ¿no? Entonces, con esta simple función, utilizando entonces estos parámetros, es de que se puede localizar esas esquinas. Finalmente entonces la imagen resultante es dilatada, o sea, hace una dilatación de la imagen, y se aplica entonces un umbral para un valor óptimo que va a variar de acuerdo a cada una de las imágenes. En este caso aquí tenemos esta parte, para finalmente entonces mostrar esto y que se observe estas cosas, ¿no? Porque finalmente, bueno, entonces, ¿para qué estamos dilatando? Se está haciendo porque finalmente las esquinas las va a localizar como unas especies de puntos nada más. Entonces se dilata para que se observe entonces un poco más grande. Y dependiendo entonces de lo que se está localizando, pues se va a cambiar a un color BGR, ¿no? Un color rojo. Y pues así ya se puede observar entonces las esquinas sin ningún problema. Entonces ahí tenemos el detector de esquinas de Harris. Podemos observar también en un ejemplo adicional de que no se encuentra. Ah, no, esa imagen no tiene ese nombre. Por ejemplo, podemos revisar en este caso así. Tenemos entonces esta imagen y ahí está. También entonces este algoritmo puede presentar algunos fallos, como se puede observar aquí, dependiendo también de la intensidad o de las intensidades que se localicen dentro de la imagen. En este caso, por ejemplo, vamos a tener imágenes que son que va a tener unas variaciones o importantes variaciones en las intensidades. Y bueno, en este caso lo que se puede hacer es modificar ese parámetro o hacer algunas modificaciones en los parámetros para ir entonces verificando si se puede hacer alguna modificación de tal forma que se localice entonces solamente las esquinas.
Por supuesto, entre más grande sea el tamaño del vecindario que se considera para la detección, van a aparecer entonces este tipo de cosas, ¿no? Aunque va a localizar un poco mejor algunas esquinas que no se habían localizado. Y pues aquí lo importante sería realizar de alguna forma algunas modificaciones a la imagen para que ésta pues presentara resultados de manera un poco más correctos, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a tener y vamos a aplicar entonces aquí la magia de la edición. Ahí está la magia de la edición. Además del detector de esquinas de Harris, se va a tener entonces que se trabajó posteriormente en 1994. Hotashi y Setomashi hicieron una pequeña modificación al detector de esquinas de Harris en el artículo Good Features to Track, en donde se mostraban muchos mejores resultados. A diferencia del detector de Harris, Shi y Tomasi propusieron como función de puntaje, o sea la que teníamos anteriormente como M, ahora se va a tener que R va a ser igual al mínimo de lambda 1 y lambda 2. Este artículo entonces se puede revisar en el siguiente enlace, y también dejaré un enlace para la explicación un poco más precisa de este detector de esquinas. En este caso lo que se va a obtener o lo que se va a hacer es modificar entonces una imagen a escala de grises, y en este caso la imagen no va a requerir de que se haga el cambio a un valor flotante de 32 bits. En este caso se puede trabajar entonces con un entero sin signo de nada más una sola capa, ¿no? La capa de gris. Y la función a utilizar va a ser la de Good Features to Track. La función se llama exactamente igual al artículo que propusieron estos dos autores. Y va a recibir entonces como valores la imagen en escala de grises como entero sin signo de 8 bits, la cantidad de esquinas que se pretende localizar. Por otro lado también el nivel de calidad en el intervalo 0,1, el cual denota la mínima calidad de la esquina para la cual esta será rechazada o no. Esto se va a tratar entonces como una especie de umbral que, dependiendo de lo que va a realizar el detector de esquinas de ¿cómo se llama? De Shi y Tomasi. Y finalmente la distancia euclidiana mínima entre las esquinas detectadas, o sea, este valor de 10. Finalmente entonces esta imagen se va a modificar a un valor entero para irla representando entonces e irlas colocando, generar círculos alrededor de los valores que fueron localizados directamente entonces en este arreglo, ¿no? Para terminar mostrando entonces esas esquinas. Por supuesto también se localizan algunos problemas, pero en general se puede observar que existen algunas de estas esquinas que está mostrando, pues sí son muy cercanas a lo que pues el ojo humano podría determinar como una esquina. Y bueno, aquí también la tenemos. De otro lado podemos observar nuestra imagen original o la imagen que se había generado. Y aquí en este caso pues se localizan un poco mejor, a diferencia de el detector de esquinas de Harris, pues ya se localizan algunas otras, ¿no? También se puede observar entonces que aquí determina que hay cambios de intensidad que podrían ser producto de una esquina. Sin embargo, pues se tiene entonces que van a ser solamente letras. Lo mismo va a pasar si se intenta con esta. A ver, un momento. Entonces ya lo tenemos aquí y vamos a ejecutarlo y ahí está. Ahora en este caso, bueno, se puede observar aquí las dos imágenes y vamos a tener nada más la detección de las esquinas, pero directamente en la parte central de la imagen, con este detector de esquinas de Shi y Tomasi.
Bueno, entonces ambos y todos los enlaces para los artículos, las páginas en donde se muestra un poco más de información y también los códigos, estos dos códigos analizados aquí de manera muy rápida para la detección entonces de estas esquinas, se van a, o más bien se quedan ahí directamente en la descripción del video, ¿vale? Entonces, hasta ahí quedaría esta parte. Espero que haya quedado mucho más que bien explicado. Y nos veremos después de publicidad. Adeu.